Bienvenidos a la presentación del trabajo final para el curso de Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Sigmund Freud de México. Institución líder en formación psicoanalítica, comprometida con la investigación clínica y el desarrollo de profesionales expertos en salud mental. UniFreud ofrece un espacio académico riguroso y un enfoque práctico que enriquece tu mirada terapéutica. Acompáñanos en este viaje de exploración y conocimiento del psiquismo humano. Este análisis forma parte del trabajo final del curso de Psicoterapia Psicoanalítica de UniFreud. Introducción. Analizamos a Darian Voss, un personaje inspirado en un arquetipo de Succession. Exploramos el complejo de Edipo, mecanismos de defensa y la relación con el ideal del yo. En este video exploraremos la historia de Darian Voss, un empresario marcado por heridas invisibles. A través de su relato, veremos cómo los conceptos del psicoanálisis cobran vida en sus conflictos inconscientes y mecanismos de defensa que lo persiguen hasta la adultez. Justificación. Elegimos este tema para aplicar los principios del curso, un caso clínico ficcional, enfocándonos en la dinámica psíquica de un empresario herido, demostrando la importancia del psicoanálisis en la subjetividad. Darian Voss es un hombre de unos 40 años, heredero de una poderosa familia. Aunque ocupa un alto cargo, vive atrapado entre la necesidad de aprobación paterna y el deseo de autonomía. Tras su apariencia segura, trajes caros, lenguaje corporativo, se esconde una profunda inseguridad marcada por la autocrítica, la duda y el colapso emocional. Su actitud refleja un conflicto interno constante, típico de una lucha entre el superyo y el deseo inconsciente. El estilo de Darian Voss es un lujo silencioso. Una estética de poder sutil que le sirve como armadura psíquica, protegiéndolo del caos emocional que habita bajo su apariencia perfecta. Darian utiliza el minimalismo y la ropa de altísima gama como defensa narcisista. Elige prendas sobrias y costosas para proyectar poder, control y éxito frente a su vacío interno. Como lo planteó Donald Winnicott, cuando el entorno no permite al sujeto ser auténtico, emerge uno falso. En Darian, ese falso yo se viste de trajes caros y decisiones firmes, pero su verdadero ser es vulnerable, deseante, permanece oculto, apenas sostenido por el silencio. Comenzaremos por hablar del complejo de Edipo, concepto clave del psicoanálisis, que nos permitirá entender el conflicto interno de Darian. Su padre, líder absoluto de la empresa familiar, encarna la figura de autoridad y el legado que Darian intenta honrar. Pero en la sombra subsiste un deseo inconsciente, reemplazarlo y tomar su lugar. Esta tensión revela precisamente el núcleo del conflicto edípico, donde amor y rivalidad se entrelazan inevitablemente. En Darian Voss, el complejo de Edipo se manifiesta claramente en su ambivalencia. Busca desesperadamente la aprobación paterna, pero a la vez desea destronarlo. Esta dualidad lo mantiene atrapado entre la sumisión y la rebelión, entre la admiración y el resentimiento. Esta tensión edípica se encarna en la figura del padre, líder indiscutible de la empresa familiar, símbolo de autoridad y del legado que Darian aspira a honrar. Sin embargo, bajo esa aparente lealtad, persiste un deseo inconsciente de ocupar su lugar, de destronarlo. Así se instala una oscilación constante entre el deseo de complacer y la necesidad de rebelarse, entre la admiración y la competencia. Una relación marcada por el amor y el odio, donde el peso del legado familiar se entrelaza con una ambición que Darian apenas se permite reconocer. En psicoanálisis, los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que usamos para protegernos del dolor, del deseo que no podemos aceptar o de emociones que nos sobrepasan. No son errores, son formas de sobrevivir psíquicamente. Negamos lo evidente, reprimimos lo que duele, justificamos lo que no entendemos. Todos los usamos, aunque no nos demos cuenta. En Darian Voss, estos mecanismos no solo están presentes y son parte de su manera de existir. Ante esta tensión constante entre complacer y rebelarse, Darian recurre, sin saberlo, a mecanismos de defensa inconscientes para sostenerse psíquicamente. Estos mecanismos le ofrecen un alivio momentáneo, pero lo hunden más en su propio sufrimiento, alejándolo de una vida auténtica. Los mecanismos de defensa de Darian.
La mente humana, un laberinto de pasillos oscuros y espejos que distorsionan. Un espacio donde la realidad se mezcla con el deseo, donde el dolor se esconde detrás de máscaras. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que usamos para protegernos del dolor psíquico. Hoy abordaremos el laberinto de la mente para explorar 4 de estos mecanismos, guiados por las luces del psicoanálisis de Freud y Lacan. Imaginen un laberinto complejo, lleno de caminos sinuosos y callejones sin salida, donde cada giro parece más confuso que el anterior. En el centro, Darian Voss se enfrenta a un enigma. Un dolor emocional que amenaza con desbordarlo y consumir su ser. En lugar de confrontar el dolor directamente, él elige un camino diferente, la intelectualización, buscando refugio en la mente. La intelectualización es el arte de convertir el sentimiento en pensamiento, la emoción en teoría, transformando el dolor en ideas. Pero cuidado, este refugio puede convertirse en una prisión, atrapándonos en un ciclo interminable. Al enfocarse únicamente en los aspectos intelectuales de su sufrimiento, Darian evita el trabajo emocional necesario para sanar y liberarse. Una máscara que sonríe mientras el corazón llora, ocultando el verdadero dolor y lo que Darian realmente siente. Un rostro dividido, atrapado entre lo que ocurre en su interior y lo que se muestra al mundo exterior. Esta es la danza de la formación reactiva, un mecanismo de defensa que lo lleva a expresar lo opuesto a lo que acaso experimenta. El amor se convierte en desprecio, el miedo en valentía aparente, la tristeza en una alegría fingida. En Darian, la formación reactiva es un acto de autoengaño, un intento desesperado por mantener el equilibrio psíquico. Tarde o temprano, la máscara se resquebraja inevitablemente y la verdad se abre paso, revelando quién es realmente. Un títere que se cree libre, moviéndose al son de hilos invisibles. Así opera la racionalización en Darian Voss, convirtiéndolo en hábil titiritero de su propia narrativa. Justifica sus decisiones, por más reprochables que sean, con argumentos lógicos y convincentes. La racionalización lo protege del dolor de la culpa y de la vergüenza de reconocer sus fallas. Pero esta manipulación de la realidad tiene un costo. Lo aleja de la autenticidad y le niega la posibilidad de crecer aprendiendo de sus errores. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por los laberintos de la mente de Darian Voss, un recorrido lleno de descubrimientos y revelaciones. Hemos visto cómo los mecanismos de defensa, esos escudos invisibles, pueden protegerlo, pero también aprisionarlo. La intelectualización, la formación reactiva, la racionalización y la identificación con el agresor, todos reflejan su lucha interna por sobrevivir al dolor. Cada uno de ellos es reflejo de su lucha interna por sobrevivir. En lo profundo de su ser yace la posibilidad de romper las cadenas, de mirarse al espejo sin miedo, con valentía. El camino hacia la autenticidad no es fácil, pero al final del laberinto, a Darian y a nosotros mismos, nos espera la libertad y la paz interior. La ambivalencia afectiva de Darian no solo lo mantiene atrapado en el conflicto con su padre, también ha moldeado su forma de estar en el mundo. En su intento por agradar y dominar al mismo tiempo, su identidad se vuelve frágil, construida sobre el deseo del otro. No sabe si es el heredero obediente o el rebelde silencioso. En sus vínculos, repite el mismo patrón. Se muestra competente, fuerte, pero teme ser descubierto en su vulnerabilidad. Lo que debería ser un yo integrado, se convierte en una máscara bien construida, sostenida por defensas. Darian no es libre. Es prisionero de una historia que no pudo escribir, pero de la que no puede escapar. Esa identidad frágil, construida sobre el deseo del otro, no solo lo distancia de sí mismo, también lo condena a repetir. En Darian, la compulsión a la repetición se vuelve una trampa silenciosa. Intenta romper con el control paterno, se acerca al triunfo, pero algo más fuerte que su voluntad lo arrastra de vuelta. Fracasa y vuelve a ocupar su lugar de hijo obediente. No es una decisión consciente. Es una fidelidad psíquica a un conflicto que sigue abierto. Un lazo invisible con la herida que no logra cerrar. Pulsión de muerte y autodestrucción. Otro concepto fundamental en su análisis es la pulsión de muerte.
Freud describe esta pulsión como una fuerza inconsciente que nos lleva hacia la destrucción. En Darian, la pulsión de muerte se manifiesta en sus conductas autodestructivas, como el uso de drogas y los sabotajes a sus propios planes. Atrapado en la repetición y subordinado a una herida que no puede elaborar, Darian construye su identidad mirando hacia un modelo imposible. Otro elemento clave en su estructura psíquica es su relación con el ideal del yo. Desde niño internalizó que debía parecerse a su padre, fuerte, exitoso, implacable. Pero su verdadero yo no encaja en ese molde, y esa distancia entre lo que es y lo que debería ser lo fragmenta. Para sobrevivir, oculta su conflicto, el traje perfecto, la postura segura, la mirada calculada. Pero debajo hay vacío. Para Darian, detrás de cada gesto calculado hay una herida que no se ve, un dolor antiguo que aprendió a disfrazarse de perfección. Creció en un entorno donde el amor era condicional y las emociones auténticas, motivo de vergüenza. En su familia, mostrar debilidad era traicionar la imagen. Y así aprendió a no sentir, a esconderse detrás del personaje perfecto que lo protege, pero también lo aísla. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo la historia de Darian Voss encarna varios de los conceptos del psicoanálisis: el complejo de Edipo, los mecanismos de defensa, la compulsión a la repetición, el ideal del yo y la herida familiar. Su historia no es solo individual. Refleja las tensiones internas que habitan en todos nosotros. Y nos recuerda que, detrás de la apariencia, muchas veces hay una estructura frágil sostenida por el deseo, el miedo y la necesidad de ser visto. Gracias por acompañarme en este recorrido clínico y simbólico.